En un mundo donde la medicina avanza a pasos agigantados, a veces olvidamos lo más importante, la conexión humana. Porque la medicina es mucho más que ciencia, es un puente que une personas e historias, que se construye desde la empatía y que se fortifica a través de la comunicación constante. Soy Carlos Lema y me complace dar la bienvenida a Entre Nos, la ciencia de la conexión humana. Aquí celebramos la valentía de quienes luchan por la salud, la dedicación de quienes entregan su tiempo y su conocimiento, la esperanza que nace detrás de cada abrazo, cada palabra de aliento y la satisfacción de ayudar a otros. Entre Nos es un diálogo abierto a los retos que nos presenta la medicina moderna desde una perspectiva más humana, celebrando cada historia y conectando con cada una de las personas que están detrás de esta gran labor. Bueno, estamos en el 12º Congreso Nacional de Enfermería y Terapia Respiratoria y estoy muy bien acompañado por Marta y por Sonia, dos terapeutas respiratorias, pero estoy seguro que si yo intento decir quiénes son, no va a quedar muy corto. Entonces prefiero que ustedes se presenten cada uno. Pues bueno, mi nombre es Marta Ospina, yo soy terapeuta respiratoria, formada ya hace 27 años, ya como profesional, y nada, una amiga más. Ok, excelente, pero también tienes una maestría. Sí, bueno, no, hace unos años, cuando entré a la unidad neonatal y pediátrica, yo ingresé allá, pues, porque me mandaron, simplemente me mandaron ¿Eso fue allá dónde? en la Fundación Santa Fe en Entonces Bogotá. dieron, Marta, te vas para la UCI Te neonatos. vas con la... Y yo realmente lo Tú que quería era, obedeciste. sí, pero a mí me encantaba era el cuidado crítico adulto. Sí. Entonces me mandaron para neonatos y yo dije, bueno, a regañadientes llego allá. Llegué ahí y me di cuenta que el lugar era muy diferente a como yo había eh, visto anteriormente en mis prácticas formativas. Cuando yo era estudiante, cuando entré a la unidad neonatal, yo solo cosas tristes vi, yo vi un panorama oscuro por ahí y no me gustó. Pero en cambio en adultos sí me fascinaba ese campo del cuidado crítico de adulto. En esa época pues nosotros no teníamos tantos campos de salida como ahora. Entonces yo quería ser una terapeuta respiratoria, pero de unidad, que era como el estatus mayor que había en esa época. Y cuando Versus, por ejemplo, piso, qué sé exacto, yo. piso, consulta externa, pruebas de función, todo eso, no, Correcto. cuidado crítico era lo que me encanta, y de adulto. Ya. Pero pues cuando ya entré a la Fundación Santa Fe me entrenaron en todos los servicios y un día el jefe dijo, necesito para neonatos y tienen que estar fijos. No me los pueden cambiar, no me los pueden rotar porque yo los voy a entrenar. Entonces ¿Quién fue? doctor Piñeros, Ok, Juan Gabriel Piñeros. por supuesto. Entonces él le exigió a mi coordinadora en esa época que nos tenía que fijar a 4 terapeutas y uno que iba rotando pues para cubrirnos. Y ahí fue cuando él dijo, los voy a entrenar solo en neonatología y nos trajo, esa primera vez nos trajo acá a Pereira, a este congreso, y en ese momento invitaron terapeutas respiratorios de Estados Unidos, enfermeras de Estados Unidos, y vinieron acá y nos entrenaron desde allá, a un grupo de, de terapeutas y enfermeras que vinimos de varios lugares del país, como en este momento. Y ahí fue cuando ya yo dije, no, ya, esto es lo mío, Como aquí que me sí, quedo. como que sí me Entonces, gusta, sí, y me fui como a que sí puedo estudiar. contribuir. Sí, me gustó, pero yo quería ponerle como título a toda la experiencia que ya había pues obtenido en esos años. Y fui a estudiar la especialización en terapia respiratoria neonatal y pediátrica en la Fundación del Área Andina. Ahí pues bueno, estudié, pero realmente todo lo que vi ahí pues validó fue lo que yo ya había visto en mi práctica profesional. Sí aprendí mucho porque de todas maneras el ver qué hacen en otras instituciones pues le da a uno como más visión de muchas cosas. Y más adelante ya con Sonia nos encontramos en el camino por cosas de la vida. Una profesora mía en la especialización mmm, me llamó un día y me dijo, Marta, están necesitando un profesor de neonatología en la universidad.
Yo di su teléfono, yo hablé de usted y Confío ahí en usted. la directora del programa lo va a llamar. Usted decida si quiere o no. Entonces, pues yo entrenaba a todos mis compañeros allá en la Fundación Santa Fe y tengo como ese don de transmitir, entonces ellos casi todos me pedían para que yo los entrenara. Y yo dije, bueno, sí, yo creo que tengo madera para esto, yo como que sí me le voy a medir. Ujú. Y sí, definitivamente esa experiencia en docencia me encantó, me gustó muchísimo. Y ahí pues también nos siguieron incentivando, bueno, hay que darle otro nivel a la profesión, hay que hacer cosas adicionales. En ese momento la directora del programa, la doctora Amparo Cristancho, nos incentivó mucho para que estudiáramos, siguiéramos estudiando. Entonces le seguimos la cuerda y yo me metí por el lado de la maestría en salud pública y ahí fue cuando ya con Sonia, Ahí se eh, conocieron ustedes dos. no, ya teníamos, Ya ya habíamos en compartido. los congresos, en las charlas, Pero en no habían todo. trabajado juntos, porque tú estabas en No, la hasta Santa No, ese Fe y tú estabas momento, en, sí, yo estaba en el hospital El Tunal, en el Tunal. sí, pero allá ahorita su red sur. y en la universidad fue donde realmente ya vinimos a unirnos más, a hablar más, a hacer muchas cosas. Y ahí fue cuando dijimos, pues vámonos por la maestría de salud pública. Entonces las dos entramos ahí mismo a la universidad en el área andina y empezamos a estudiar maestría. Pero fue todo un Entonces, reto porque nosotras trabajábamos las dos en hospital, trabajamos en la universidad como docentes, las dos trabajábamos de noche, las dos somos madres, cabeza de hogar, pues con hijos, o que sea que aquí, necesitaban días de por ahí 72 horas. más o menos, sí, más o menos. Y pues nada, nos dimos, dijimos, nosotras podemos. Y entonces en la universidad estudiamos los fines de semana. Nos tocaba sábados y domingos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Eso es mucha devoción. Sí, y muchas veces nosotras como no teníamos mucho tiempo entre semana, teníamos que salir el sábado, nos íbamos para mi casa, hacíamos trabajos, eh, nos turnábamos para dormir 2 horas, más o menos, y al otro día a la universidad. Y así nos la pasamos 2 años hasta que conseguimos la maestría que nos aportó mucho. Y gracias a Dios eso nos abrió muchas puertas, nos permitió también ascender a nivel de, pues, de la parte universitaria. Lamentablemente hay algo que pasa acá en Colombia es que un terapeuta puede estudiar mucho, pero a veces como que no se ve muy reflejado en la institución. Ya retomamos ese tema. Quiero que Sonia también me cuente un poquitico de su historia de Claro. similar. Bueno, yo soy Sonia Guevara, yo vengo de Boyacá. Yo soy de Boyacá, ¿De qué lugar? de Socha, Boyacá. Socha. Sí. Yo Lindo crecí lugar. allí, estudié, pero mi bachillerato fue en Tunja. Ok, Entonces yo terminé en Tunja y luego, ¿qué voy a hacer? Yo quería estudiar medicina. sí. Me presenté en Boyacá, no se me dio, entonces una segunda opción, una carrera de salud. Miré hacia Bogotá, me gustó la terapia respiratoria. ¿Por qué? Viene, ¿Por qué? Hay otras. sí, lo que pasa es que yo creo que siempre hay un trasfondo, lo que tú dices, y ese es un familiar, mi abuelo sufría de poco, Ok, ¿sí? Y pues a lo largo de su vida vi muchos episodios y me sentía como impotente en no poder aportar, ayudar, y esa fue mi motivación. ok. Entonces me vine a estudiar a Bogotá en la Fundación del Área Andina, terminé pues acá sola. Ujú. No tenía familia, mi familia está en Boyacá. Entonces fue un reto Claro. bastante, con Otro muchas reto. manos amigas, con muchos ángeles a mi lado, otro reto. Terminé terapia respiratoria, pero ¿qué me motivó a la neonatología? Yo realicé mis prácticas en el hospital militar y de allí el único contacto cercano con un neonato era a través de una ventana. No podíamos tener manipulación directa con el neonato ni estar dentro de la unidad. Eran una de las indicaciones en ese momento que pues, el área neonatal siempre ha sido un poco o muy bien cuidada y para ese momento no nos permitían el acercamiento. Creían estar haciendo bien. Sí, entonces me motivé yo. Por acá quiero porque sentí vacíos. Sentí que quedé con muchos vacíos, sobre todo el manejar el paciente neonatal. Terminé, me gradué y empecé a pasar hojas de vida. Sí, mi primera hoja de vida fue, mi primer trabajo fue en una unidad de cuidado intensivo a adultos. Ok. ¿En Pero dónde? se llamaba Clínica San Diego, Sí, correcto. sí, en el Teusaquillo. Más sin embargo, pues con el deseo de posicionarme en neonatología, me fui hacia el sur.
La profe Marta está en Santa Fe, yo me fui hacia el sur, un reto más. Una unidad de cuidado intensivo que iban a abrir, que era la del Hospital El Tunal. Me fui tocando puertas sin conocer a nadie, pasé mi hoja de vida y me llamaron. ¿Quién Sin era el coordinador experiencia. de la El UCI en doctor ese momento? Enrique Vargas, Claro que sí, vengativa. claro que sí. Conocí a una jefe que pues, en paz descanse, ella falleció hace 2 meses, la jefe era María Vélez. Sí. Trabajaba en el Hospital San José Centro y era pues neonatóloga, o sea, su experiencia en neonatología. Y fue a través de ella que yo llegué a la unidad neonatal. Me dieron la oportunidad un 15 de diciembre del 98. Y allí al mes hubo cambio de personal por diferentes circunstancias y me ofrecieron la coordinación. Upa. No la tomé porque no tenía experiencia. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Prepararme. Hice la especialización en terapia respiratoria. ¿Fuiste consciente Claro. que te faltaban Me faltaba. herramientas? Herramientas, quizás conocimientos, habilidades y una responsabilidad grande como es manejar un neonato no la podía tomar así. Me preparé durante un año, pues hice la especialización en terapia respiratoria pediátrica y la terminé en julio y en septiembre me ofrecieron la coordinación y la tomé. Ahí sí. Durante 15 años fui coordinadora de la unidad neonatal del Hospital El Tunal con la doctora Leslie. Sí, claro, por supuesto, pero déjame, te hago una pregunta pequeñita. Ese primer día ya como coordinadora, Sí. ¿cómo se sintió? ¿Cómo se vivió el primer día? El primer día, primero no había estado en el día, yo era terapeuta de la noche, entonces el cambio al día fue un cambio de vida para mí. ¿Sí? Lo segundo, todo ese conocimiento y ese amor y esas ganas con las que yo aprendí mi maestría, poner en práctica todo es como poner la casa en orden. Entonces empecé a revisar protocolos, guías de manejo, porque pues soy fiel convencida que uno debe ir de la mano de la ciencia. Entonces empezamos a construir cambios, a hacer cambios, construir protocolos, trabajo en equipo, reuniones, y a lo largo de 15 años fue lo que yo hice allí en la unidad neonatal. Pero también sé que igual Sí. que Marta ha sido muy estudiosa. Me encanta. También vine Es que a quiero, estos quiero que congresos. lo cuente ella. Vine a esos congresos en aras de seguir haciendo o fortaleciendo mis cursos de actualización y demás. Y de allí sale una necesidad mía. A mí me gusta mucho estudiar, prepararme. Eso siempre ha sido una proyección de vida. Ya me te hago una pregunta, y un pequeño paréntesis. Se dice que los médicos no paran nunca de estudiar. ¿Esto se aplica para los terapeutas respiratorios también? Total. ¿Por qué? Total. Convencida de que quien está al frente del manejo de un paciente neonatal en este caso, pero independiente que sea neonatal, pediátrico o de adulto, tiene que tener la responsabilidad de la capacitación, de estar actualizado, porque eso, o sea, las vidas de ellos están en nuestras manos, o sea, un compromiso más que profesional y personal es social, es con las familias. Entonces, por eso siempre convencida de que la educación es la clave y que los terapeutas y profesionales que estamos en las unidades debemos estar preparados. Las cosas siempre. en medicina y terapia respiratoria hace parte del ámbito médico, evolucionan constantemente. O sea que ustedes tienen que seguir ese ritmo. Sí. Luego vino, ¿no?, el querer seguir estudiando, hice la maestría en salud pública en la Fundación del Área Andina. Con Marta. Con Marta. 2 años muy disfrutados, pero muy bien luchados. O sea, trabajábamos en la noche, ya ella lo dijo, trabajamos en el día en la universidad. Yo hacía acompañamientos de práctica, fui docente de pregrado de la especialización de terapia respiratoria pediátrica, fui docente de pregrado, de posgrados también, con la Universidad Manuela Beltrán. Y hacíamos todo eso, y los fines de semana, dedicados 2 fines de semana del mes, sábados y domingos de 7 a 6, a estudiar. Salíamos corriendo en la noche a trabajar y regresábamos a estudiar. Fueron retos. Es decir, que vacaciones y Día de la Madre y todas esas cosas, cero. Nada. Sí, debo reconocer el tiempo, que fue un tiempo muy, o sea, con mucha satisfacción, pero a la vez tuvimos que dejar la familia, los hijos. Yo tengo 3 hijos. 3 hijos y mi hijo pequeño tenía 9 meses cuando empecé a hacer la maestría. Recién me había separado, soy madre soltera. Entonces llegó un punto al primer año que dije no voy a continuar por cosas de la casa.
por mi hijo hospitalizado. Fueron muchas cosas, pero Marta siempre de la mano. Entonces debo reconocer que Y hay un trabajo en equipo. sí, un trabajo en equipo, un trabajo, una amistad, bueno, muchas cosas realmente. Terminé la maestría y dije, acá no me quedo. Entonces al año empecé a estudiar el doctorado. Me Todavía presenté, tengo hambre. sí, me presenté en 2 doctorados y pasé, uno en educación y uno en salud pública. Primero empecé un doctorado en formulación de proyectos. El primer semestre dije, por acá no es. Quiero seguir la línea del cuidado, entonces me presenté a la maestría de salud pública y al de educación, pues porque yo soy docente, y en los dos pasé, tenía que elegir, me fui por el de salud pública porque el pregrado era salud pública. Entonces me fui por el doctorado en salud pública, lo terminé en el 2021. O sea que, Sonia, te debemos decir doctora, porque Ella sí se merece ese Yo, título, es sí. doctora, Sí, ella es sí terminé. PhD. PhD. Sí. Yo terminé en el 2021 el doctorado en salud pública y esto me permitió trascender un poco en mi trabajo y tener una visión. Pero entonces la visión más amplia era la investigación. ¿En qué población? En la neonatal, ¿sí? Entonces empecé a trabajar desde mis prácticas, desde mis cátedras, sacar proyectos de investigación. Entonces me dieron una responsabilidad grande en la universidad, era liderar el grupo de investigación del programa de terapia respiratoria. Y mi co-investigadora era una doctora en salud pública, pero ella ¿Otra de doctora profesión, de PhD o de de médica? PhD, pero era médica. Ok. Yo decía, otro reto, o sea, ¿cómo voy yo a liderar un grupo donde apenas estoy empezando y ella con toda la experiencia? Me le ¿Y, medí, ¿Y qué me pasó? fue muy bien. El grupo de investigación no era reconocido en mis ciencias porque había tenido algunos cambios, pero logramos obtener un reconocimiento en mis ciencias a una categoría C, el grupo de terapia respiratoria. Entonces ese fue un logro con mucho esfuerzo, con el trabajo de los profes, con la confianza de mi líder, que era la doctora Amparo Cristancho en su momento, y logré sacar un grupo reconocido. Entonces eso. Pero a lo largo de eso también, no solo era en la unidad de cointensivo, yo pude trabajar de la mano en el programa Madre Canguro de la Surred Sur. Y allí empecé un trabajo que era acompañar a los papás de los bebés con oxígeno. Entonces, construí un protocolo para el manejo del oxígeno en los pacientes prematuros en el programa Madre Canguro y hoy en día está posicionado en la subred y logré que un terapeuta respiratorio sea el que maneje el oxígeno allí, porque antes lo hacía la enfermera, lo hacía el auxiliar de enfermería y cuando íbamos nosotros en el escenario de al escenario de práctica acompañábamos, pero ahora hay un terapeuta respiratorio dentro del programa Madre Canguro con una labor súper importante que es poder empezar ese descenso rápido y quitarle el oxígeno a los niños para evitar complicaciones. De allí sale nuestra tesis de maestría, publicada en una revista mexicana indexada. ¿Cómo se llamó esa tesis? ¿Cómo se llama esa tesis? ¿Sí? Las vivencias de los mamás de los bebés prematuros en un programa Madre Canguro, pero solo el primer día. ¿Cuál era la vivencia de esas mamitas teniendo su bebé el primer día en casa, después de haber estado en la unidad? Logramos entrevistar a varias mamitas y ahí pudimos evidenciar trabajo que teníamos que hacer desde la unidad para poder acompañar un poco más a las mamás, porque el primer día es muy difícil, sí, en la parte afectiva, en la parte socioemocional, en la parte emocional, pero muy satisfactorio, porque realmente todo lo que tú hagas, ese granito va a aportar mucho en la vida de una familia, en la vida de un bebé. Entonces, esa parte, ese trabajo en unidad y en programa Madre Canguro para mí ha sido un pilar. Yo le decía a mis estudiantes, le digo a mis estudiantes, si hoy en día me preguntan cuál es su gran satisfacción como terapeuta respiratoria, yo tengo que reconocer que he pasado siendo terapeuta en sala de partos, porque en el Hospital del Tunal pude recibir pacientes, muchos pacientes durante muchos años en la unidad, pero mi gran labor social lo hago en sala de partos, perdón, en el programa Madre Canguro, con las mamás de los bebés prematuros. Sonia, Me encanta. déjame tomar lo que estás diciendo desde tal vez otro punto de vista, otro ángulo. Estos niños que egresan del hospital
por X o Y razón ha pasado por la UCI neonatal y está en el plan Madre Canguro, son niños que están delicados. Muy frágiles. El manejo de esos niños requiere un acompañamiento multidisciplinario. Entonces me encanta oír que la TR, la terapeuta respiratoria o él juegan un rol esencial, pero eso, supongo yo, debe ser multidisciplinario, Sí. no uno, sino todos en sincronía. Sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ¿puedo? Ok, Sí, por perfecto. favor, a ver, esto es de El ustedes. 60% más o menos, entre el Primero que 60 todo, y, esto es entre nos, aquí no hay sí. formalidades. Entre el 60 y el 70% de los pacientes que egresan de la unidad de Plan Canguro tienen oxígeno. Sí. Digamos que lo hemos escuchado a lo largo de estos días en las conferencias, de que la prematuridad sigue siendo un problema de salud pública. Cada vez se mueren menos los niños, o sea, la mortalidad ha ¿Por qué disminuido. se mueren menos? Porque el avance médico, ¿sí? El avance médico, la tecnología, ¿sí? Los ventiladores, los sistemas, los dispositivos, porque no solamente es el equipo, el ventilador, sino los dispositivos, la educación, esto que estamos haciendo acá, fundamental. La farmacología, la inclusión del surfactante en 1970, la inclusión, el inicio del óxido nítrico. Ahora algo muy importante, el inicio del sistema de cánula de alto flujo en 2009, que tengo una experiencia grata para contarte, ha sido fabuloso. Entonces, el trabajo en equipo, Ese es el el que a mí trabajo más en me gusta. equipo, la construcción de guías de práctica clínica, de protocolos Guías institucionales, dinámicas. guías dinámicas, eso cambia, tú lo decías, la construcción, o sea, el trabajo de la familia, ¿sí? Que antes unidad neonatal muy contado o con unas horas muy contadas, Limitadas. limitadas, entraban los padres, ahora es 24 horas, unidades de puertas abiertas. O sea, hay muchos factores por los que ha hecho que ahora cada vez se mueran menos niños, pero si salen más los niños de 25 semanas con algunas complicaciones como la displasia, la retinopatía. Entonces, eso hace, ¿sí?, que los niños que salen puedan tener más tiempo en unidad, pero salen con oxígeno. Entonces, llegan a un programa Madre Canguro, pero algo resalto es que el programa Madre Canguro hay intrahospitalario y extrahospitalario. Sí. Entonces, el equipo multidisciplinario, hablo de la Surred Sur, Sí. tenemos una líder espectacular que es la doctora Ruth López, ¿sí? Entonces ella muy académica también, ha insistido mucho en el trabajo que hagamos, que se hace, que hace el personal, capacitarnos y empezar a acompañar a las mamitas intrahospitalariamente, el inicio temprano del plan Canguro. Ya tenemos una mamá preparada, un niño estable que ya puede salir. Entonces ahora lo recibimos en el programa Madre Canguro extrahospitalario con un equipo interdisciplinario, neonatólogo, pediatra, la enfermera jefe, la auxiliar o auxiliares, porque allí es un programa muy grande. Está la psicóloga, la trabajadora social, terapeuta del lenguaje, ocupacional, física, terapeuta respiratorio, que me encanta que ya no se incluyen allí. Y demás subespecialidades que están tratando al niño desde el primer momento en que ingresa al programa Madre Canguro. Un niño sale de la unidad y al otro día es citado y empezamos los controles. Y desde terapia respiratoria. Todos. Todos. O sea, llega, lo ve, lo evalúa la enfermera jefe, la auxiliar, y de acuerdo a la evolución, porque se evalúa sobre todo esa parte del miedo, la psicología. La psicóloga tiene un papel súper importante y es esa entrevista con la mamá. Identificamos alguna, digamos, una condición o necesidad de la mamá y estamos para abordar, ¿sí? Y del bebé lo mismo, entonces seguimiento al niño y ya empieza los controles con el pediatra. Y si tiene oxígeno, empieza el control la primera semana para iniciar el destete del oxígeno. Entonces el programa que yo pues puedo decirlo con orgullo que abanderé allí es el programa de oxígeno en el programa Madre Canguro, ¿sí? Entonces iniciamos. Algo importantísimo, la educación a los papás, explicándole qué es el oxígeno. Lo venimos haciendo en la unidad, pero como las mamás tienen tantas cosas en la cabeza, con muchos miedos también, entonces empezamos nuevamente la educación.
qué es el oxígeno, cómo se maneja en casa, identificación de signos de alarma respiratorios, manejo de equipos de oxígeno, y si tiene acompañamiento familiar, nosotros desde la universidad hemos construido videos, sí, para que, porque pues el programa Madre Canguro no puede entrar, sí, mamá y papá o quizás acompañante, a menos que sean gemelos, por el mismo espacio, sí, no da, pero capacitamos, llamamos, cómo está su bebé, le enviamos videos de signos de alarma, cómo cuidar al bebé prematuro en casa, algo tan sencillo como hacerle una adecuada higiene nasal porque temen mucho. O sea, son muchas cosas que para uno podría ser algo, sí, muy normal, para ellos no, hay que acompañarlas. Desde el inicio la acompañamos hasta el final. Entonces, con estudiantes construimos un flujograma que fue precioso de cómo iniciar un manejo para el retiro del oxígeno, donde involucrábamos al cardiólogo, porque hay niños que por condiciones de hipertensión, cardiopatías, no se les puede quitar el oxígeno como debe ser. Hay otros niños por neumología, que son displasias broncopulmonares severas, que tenemos que ir un poco más lento, pero podemos involucrar allí neonatólogo, médico, enfermera, neumólogo, cardiólogo, y bueno, nos da muy buen resultado porque realmente ahora salen mucho más rápido, los bebés del oxígeno se les puede retirar, pero siempre con un seguimiento estricto. Sonia, una pregunta, dice salen mucho más rápido el oxígeno. Así, con estadísticas de ojímetro, antes ¿cuánto tiempo quedaba un niño oxígeno dependiente y hoy cuánto? Una experiencia que tuve que me marcó a mí muchísimo, un bebé prematuro de 26 semanas. Duró en la unidad cerca de 4 meses. Salió y después de que ingresó al programa Madre Canguro hasta que le pudimos retirar el oxígeno pasó un año. ¿Y hoy? Un año. Hoy en día, esos niños con displasia broncopulmonar severa, porque es que además con la parte de farmacología, medicamentos, cafeína y todo eso ha hecho que los niños, pues digamos que pulmonarmente puedan tener una mejor respuesta a los manejos. Un niño puede durar, así en mi experiencia, lo que llevo hasta 3 meses, 4 meses las displasias severas, ¿sí? Quizás hay algo importantísimo y es que estos niños pueden tener recurrencias de otras complicaciones y pues eso hace que entren y otra vez vuelvan a requerir oxígeno. Pero sí se ha cortado mucho el tiempo. Y aquellos niños que solamente eran oxígeno dependientes porque no había una displasia instaurada, es cuestión de semanas, 3 semanas. Bueno, yo tengo otra pregunta ahí. Lo va a hacer Amar. Lo voy a poner así de una manera muy coloquial. ¿Y a mí qué? Si antes se tardaban un año y ahora se pueden tardar 4 meses, ¿qué implicaciones tiene eso para el bebé, para la familia, para la sociedad, para el sistema? ¿Eso qué cambia? No, todo. Por ejemplo, Todo porque... empecemos por el paciente y luego la mamá. Sí. Bueno, primero, ¿por qué me quedé en la parte neonatal? Porque la neonatología ha venido evolucionando de una forma súper rápida, en lo que decía Sonia, tecnología, mejor comprensión de la fisiología del bebé, de las enfermedades, de las patologías, el trabajo interdisciplinar. Entonces, eso lo anima a uno a seguir ahí porque se ven los resultados. Pero también lo reta, ¿no? Sí, bastante. Y le exige. Bastante, porque eso es entrenarse, darse a la tarea de estar al día con todo, siempre estar como en lo que está pasando, ¿sí? No quedarse como con tratamientos obsoletos o cosas que ya no se usan y ya no se pueden seguir usando. Entonces, primero pues para el sistema de salud, obviamente el costo se reduce impresionante. Eso en una parte gubernamental, ¿no? De políticas y de recursos. Pero en cuanto a la familia... El oxígeno es un medicamento. El oxígeno tal cual. Y darle medicamento a un niño durante un año no es lo mismo que dárselo 4 meses. Exacto. Sí. Eso tiene unas consecuencias. Para la mamá, los cuidadores, ¿eso qué? Sí, bueno, aquí por lo menos para los papás, es un reto inmenso. La gente cree, o sea, y nosotros al inicio pensábamos que solamente le damos una charla, nos mandamos a la casa con el oxígeno, con todo el sistema, les explicamos, pero realmente la angustia de ellos, la angustia, la inseguridad, el pensar que el niño se les va a morir de repente en algún Podría momento. suceder, sí. Muchas veces no duermen. Hay papás y nos decían la primera vez en la maestría que hicimos nuestro trabajo de grado, los entrevistamos y ellos nos decían a nosotros,
las primeras noches no dormían. Ellos se turnaban y se ponían el reto de no dormirse, se turnaban los papás. O si no había papá, la familiar o la persona que estuviera al lado acompañando, del miedo que ellos tienen al enfrentar pues a su bebé, ¿sí? Con Eso agota. oxígeno, exacto, con medicamentos, con un tratamiento especial, con que tienen que darle comida cada determinadas horas para que no bajen de peso, para que puedan salir adelante. Entonces, eso es un reto grande para los papás. Y Bueno, pues y eso impacta mucho en sí. nosotros, y esa es nuestra misión. O sea, digo que nosotros como terapeutas respiratorios no tenemos solamente una misión a nivel de aprenda a manejar tecnología, aprenda esto, no, es también una labor social humana. Y nosotras somos madres, uno sabe el valor de un hijo. Entonces, claro, nosotros tratamos de darle seguridad a los padres. Una cortiquitita. Y yo sé Sí. que me vas a decir, pero hay una cortiquitita. Tú fuiste madre, pero primero fuiste terapeuta Sí, primero respiratoria. terapeuta, trabajé con los bebés. Con bebés. Sí, Entonces, de cierta manera, entre comillas, fuiste madre antes de parir tus sí, propios sí, hijos. sí, tal cual. Y esa relación Sí, como terapeuta se establece con esos niños. sí, Y es de aquí, sí, Sí. sí, sí, ¿cierto? claro que sí. Sí, porque si uno ve historias de vida, hay papás que les cuesta mucho tener un hijo. Al contrario de Sonia, yo trabajé pues en la parte norte, en una O institución sea, ya de un iban. nivel pues obviamente diferente. Eh, Bueno, pero con y ahí, patologías y dolores no, similares. sí, tal cual, o sea, a eso voy. Nosotros tenemos una central de fertilización allá. Sí. Entonces la mayoría de los bebés que llegaban a esa unidad eran prematuros. Por lo mismo que casi todos esos papás que entraban a procesos de fecundación, de tratamientos para poder tener un bebé, pues eran complicados y muchos de ellos después de 2, 3, 4 pérdidas, por fin lo Muy lograban. deseados, Claro, muy más deseados y deseados. por fin lograban que ese bebé saliera adelante, que por lo menos tuvieran unas semanas en las cuales ya podían sobrevivir. Entonces a nosotros nos entrenaron allá con niños prematuros extremos, muy prematuros, muy extremos, y pues claro, siempre Y la unidad muy deseados muy deseados, sí. en muchos Entonces, casos. de un alto nivel social, o sea, todos somos muy valiosos, pero digamos que en ese momento se decía, es un bebé de muy alto nivel social porque de pronto es la única oportunidad de esos papás De tener un hijo. de tener un hijo. Entonces, ¿cómo se lo vamos a entregar? Qué Porque es lindo. que primero es, bueno, que logren pasar las 28 Yo creo que hay semanas. mucha gente que no es consciente de lo que ustedes hacen. Es más, también creo que muchos de ustedes no son conscientes de lo que ustedes hacen, pero es otro tema. Sí, es Sí, otro porque es tema. que una cosa es sacarlos adelante 28 semanas por lo menos para que puedan nacer. Y de esas 28 semanas en adelante, ¿qué se va a hacer? ¿Y qué vamos a hacer nosotros como profesionales para que esos niños salgan en la mejor condición, con los menores efectos de todos los tratamientos De que ser se... posible ninguno. Exacto. En lo posible, sí. Y que ahorita se está logrando, pero como dice Sonia, ahorita salen más, o sea, ya por todo el proceso de conocimiento que tenemos, de entrenamiento, pues ya salen en mejor condición, en mucha mejor condición, más rápido. Pero pues obviamente uno trata siempre que el bebé salga en la mejor condición, entregárselo a los papás, pero lo que les digo es un contexto diferente Sí. porque en nuestra unidad nosotros los bebés no salían hasta que no cumplieran 2000 gramos, mientras que en plan madre canguro los niños salían más, con menos peso, y hay Más que ver que las pronto. poblaciones son diferentes, ¿no? Hay Sí, La muchos parte elementos. socioeconómica, la parte socioeconómica de este lado no es la Sí, misma de este otro lado. sí, por Entonces no es lo supuesto. mismo que uno le, o sea, Incluso hay aspectos que el nutricionales, equipo, claro. la parte nutricional de la mamá, del bebé, Exacto, y no no es es lo igual. mismo, no es lo mismo decir, Pero perdón, Yo, aquí, ay, es que aquí podemos hablar horas. sí. Sigan. Yo les iba a contar una experiencia. La unidad donde yo voy es hacia el sur, en la subred sur, ¿sí? Entonces, unas condiciones maternas, por supuesto, diferentes. Más o menos desde el 2015 empezaron a llegar las mujeres migrantes, ¿sí? En unas condiciones de Muy desnutrición, sin precarios. controles prenatales. Entonces, ¿Qué es lo empezó a más, aumentar qué es lo más chiquito que ha llegado en peso de bebecitos? 480 gramos. Y como ellos pierden peso, entonces bajan a 410 gramos.
Entonces ha sido lo Es más, casi que inviable. sí, inviable, pero hoy en 24 día, semanas, 25 semanas más o hoy menos. en día, o por lo menos a la unidad nos llegan las mamitas de esos bebés que han salido y nos llevan foto o llevan al bebé y nos dicen 10 años después cómo está, en qué condiciones está. Es algo muy gratificante. Muy emocionante, A lo sí. que yo voy hacia el sur es que las mamitas con múltiples comorbilidades, ¿sí? Bebés prematuros, o sea, el índice de bebé prematuro en la sur es muy alto. Entonces son bebés que además de la prematuridad vienen con alguna infección materna, van a demorar más tiempo. Allá hay la mayoría de las mamitas, bueno, digo la mayoría, es un alto porcentaje de mamás adolescentes, ¿sí? ¿Cuál más inmaduro de los dos? Con pobre red de apoyo. Eso es algo diferente, con pobre red de apoyo. Entonces, trabajo social y psicología hacen una labor espectacular con ellos. Y sobre todo, poder nosotros buscar estrategias para que hagan adherencia al programa Madre Canguro, a la lactancia materna en niñas. Yo tuve una experiencia de poder tener o darle salida, capacitación a una niña de 12 años y un papá de 11 años con bebés gemelos, con oxígeno. Sí, eso es algo que lo impacta a Son uno 4 niños. emocionalmente. También nos llegaban poblaciones indígenas, trillizos, mamá de 18 años, papá de 19 años, los 3 bebés con oxígeno, 28 semanas. Duraron acá Pero esos mucho niños tiempo. salen del hospital y ¿para dónde van? Sí, Porque si a son eso voy, ellos indígenas van a no un viven. albergue, o sea, ellos los reciben un albergue, tanto a mamá, papá y la red de apoyo con, si en este caso era la mamá de uno de ellos, los reciben en un albergue, les dan allí el tiempo que el bebé dure, luego salen de ahí al albergue, inician el programa Madre Canguro y el programa Madre Canguro empieza a revisar hacia donde estén, de donde sean, si hay un programa por allá cerca y se contrarrefiere. Me interpela una cosa, que sé que estoy hablando con 2 terapeutas respiratorios, pero también siento que estoy hablando es con 2 clínicos integrales, porque hemos hablado poco de vía aérea y función Sí. pulmonar y qué sé yo. Estoy hablando con clínicos integrales que enfocan al paciente desde todo punto de vista. ¿Cómo llega un terapeuta respiratorio a considerar todo eso? ¿Es producto de qué? Bueno, cuando uno está trabajando en equipo, uno sabe las necesidades. En el caso de las unidades neonatales, ¿cierto? Entonces, uno sabe la necesidad de su población, uno sabe la necesidad de uno y uno empieza una formación integral y el manejo del paciente no es solo respiratorio. Somos terapeutas respiratorios, pero lo hemos promulgado a lo largo de todo el trabajo que hacemos con estudiantes. Entonces, no puedes mirar al paciente solo respiratorio, es Solo la vía integral, lo aérea. veníamos hablando ahora, no solo vía aérea, lo hablamos. Tienes que analizar al paciente en la parte neurológica, qué exámenes, una evaluación clínica, la parte cardíaca, gastrointestinal, la ROP, porque es tan importante cuando viene la doctora, ¿cómo está? ¿Cómo no está? O sea, eso es algo que vaya más allá digamos, es una necesidad, ¿sí? Que uno puede evaluar al paciente en todos sus aspectos, que no solamente es pulmones, corazón, el riñón, es la parte neurológica, la parte gastrointestinal. Y entonces ya a lo largo de los años uno va comprendiendo, ¿sí? E identificando muchas cosas y pues sabe uno que no evalúas al paciente a nivel respiratorio, pero le ve y miras el ecocardiograma que salió, si le puedes quitar o no el oxígeno, si el paciente está en condiciones, ve y miras la evaluación de la oftalmóloga para evaluar si hay RO o no y cambiemos el sistema de cánula de alto flujo es fabuloso para el manejo del RO, por experiencia y con investigación lo puedo decir. Ve y miras al paciente que empezó con una hemorragia, hemoglobina baja y miremos de dónde está sangrando, miremos la parte Fascinante lo que estás diciendo. neurológica, sangró una hemorragia interventricular, pero no necesitas que el médico te diga todo, o sea, es que uno mismo tiene que ir más allá, si el terapeuta tiene que ir más allá y
Siempre, por supuesto, hay un líder, ¿cierto? El médico es fabuloso, uno poder tener un líder que te permita valorar al paciente y dar tu opinión. Y otros, voy a llamarlos pares, porque yo pienso que lo son: enfermería, Ay, sí. terapia física, No, es que la parte todo es un nutricional, entorno. la parte Mira que, fonoaudiología, la mira parte de que deglución. Por ejemplo, la parte de nutrición, el niño no gana peso, ¿por qué no gana peso? Miremos, se estuvo cuántos días estuvo en ventilación mecánica, viene terapia de lenguaje, evalúa, no es que hay un trastorno de deglución, está haciendo atelectasia, no, entonces todo, una Y hay cosa me una lleva a la correlación otra, directa. una correlación. O sea, las profesiones acá son fundamentales, terapia física o fisioterapia ahorita. Entonces el niño está muy prematuro extremo, muy hipoactivo, como ellas empiezan y ellas nos dicen, ¿cómo está? ¿Está en condiciones? ¿Tú que lo ves? Hemodinámicamente se desatura, le puedo iniciar, o sea, si está la indicación médica, pero ellos se dirigen a nosotros, desde tu punto de vista lo puedo hacer, ¿sí? O sea, es que realmente es un trabajo interdisciplinario y un trabajo en equipo el que se requiere para poder sacar estos bebés adelante. O sea, hay un compromiso social, Bueno, profesional, eso es en la subred humano sur. en la subred sur. Y en el norte, En el norte, en cambio, ¿cómo hacemos es? también lo mismo. En el cambio también hacen lo En mismo. cambio, pero pues lo vuelvo y lo digo, son instituciones pues, en lugares muy diferentes y la condición socioeconómica de los papás es diferente, ¿no? Entonces allí, pero igual nosotros como terapeutas Los exactamente lo mismo. pacientes sí son iguales. La necesidad El, del paciente es la misma. Totalmente, Eso sí es importante. totalmente, claro que sí.